Hoy veremos ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Veamos, dos rectas paralelas, dos rectas situadas en un mismo plano que no se cortan, son paralelas. Al cortarse dos rectas paralelas con una secante, se forman 8 ángulos. Estos se clasifican por parejas, de acuerdo con la posición que tienen con la secante. Veamos. Vemos aquí nos da la condición si L1 y L2 son paralelas. Se cumple lo siguiente. Como vemos aquí, se han formado 8 ángulos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, tenemos 8 ángulos. Pero veamos aquí las propiedades que cada uno de ellos cumple. Mira, si nosotros sumamos el ángulo 1 y el ángulo 2, es un ángulo llano, es decir, son suplementarios. La suma de estos es igual a 180. El 1 y el 3 son iguales, ¿por qué? Porque son opuestos por el vértice. Entonces, las propiedades no son esas, sino que estamos viendo las particularidades que estas presentan. Por ejemplo, si yo podría sumar el 3 con el 6, ¿a cuánto tendrían que ser igual? Muy bien, porque hemos visto que aquí se ha sumado un ángulo agudo con un ángulo obtuso y la suma de ambos es 180. Y vemos que aquí hay un ángulo obtuso y hay un ángulo agudo, entonces la suma de estos dos debe ser igual a 180. El 3 con el 5 son iguales, porque vamos a ver en adelante esas propiedades que cumplen de acuerdo a la posición que ocupan en la secante. Veamos a ver. Mira, tenemos ángulos alternos. O sea, si la recta L1 es paralelo con L2, se debe de cumplir lo siguiente. Ángulos alternos, o sea, están alternando uno a un lado y el otro al otro lado de la secante. Uno a un lado y el otro al otro lado de la secante, ¿verdad? Entonces, es fácil reconocer los ángulos alternos porque podemos formar una Z con ellos. Ahí está, vemos en la figura. Estos dos ángulos van a tener igual medida, o sea, van a medir lo mismo, es decir, beta va a ser igual a teta. Bien, veamos el siguiente caso. Tenemos los ángulos correspondientes. Siempre hay la condición que si L1 con L2, si son paralelas, entonces se cumple lo siguiente. Hay esas propiedades de las que estamos hablando. Ángulos correspondientes, uno dentro de la secante y el otro fuera, uno dentro de las paralelas y el otro fuera de las paralelas, a un mismo lado de la secante. Nos damos cuenta que beta y teta son ángulos obtusos, ¿verdad? Entonces, tienen la misma medida. Ahí está, para entenderlo mejor. Entonces, beta es igual a teta. Veamos. El tercer caso viene a ser los ángulos conjugados. Siempre es la condición si L1 es paralelo a L2. ¿Qué son ángulos conjugados? Justamente lo que habíamos visto, que habíamos sumado un ángulo agudo más un ángulo obtuso, y esta nos había dado ¿cuánto? 180. Veamos, muy bien. Tenemos aquí un ángulo obtuso más un ángulo agudo. Si sumamos estos dos ángulos, ¿a cuánto es igual? Correcto, muy bien. Si sumamos ambos, nos va a salir 180. Ya habíamos visto explicando la primera parte. Bien, ahora estas formas generales vamos a expresarlo de manera precisa para cada ángulo. Veamos, siempre la condición si L1 con L2 son paralelos. Entonces, tenemos aquí que hemos formado el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. Hay 8 ángulos que se forman entre dos paralelas y una secante. Estas cumplen condiciones, cumplen propiedades. Veamos, te había dicho que el 4 con el 6, en este caso, volviendo a los ángulos alternos, el 4 con el 6 tienen igual medida, ¿verdad? Por ser alternos. Y como están dentro de las paralelas, se denomina alternos internos.
Y si están fuera de las paralelas, como el 1 y el 7, son alternos, porque uno está a un lado de la secante y el otro está al otro lado de la secante, pero están fuera de las paralelas. Por eso su denominación es alternos externos. Estos son alternos internos. ¿Vemos? Entonces, esos ángulos a los que nos estamos refiriendo tienen igual medida. Veamos a los ángulos alternos, a todos en general. 1, el ángulo 1 con el ángulo 7 son ángulos alternos externos y tienen igual medida, es decir, son congruentes sus ángulos, sus medidas. Veamos, el ángulo 2, vemos aquí el ángulo 2 con el ángulo 8. Son alternos externos. Y los alternos internos que están dentro de las paralelas será el 3 y el 5. Muy bien, el 3 y el 5. El otro, el 4 con el 6. Tienen igual medida el ángulo 4 con el ángulo 6. Correcto. Entonces, vamos a ver ahora a los ángulos correspondientes. Veamos. Los ángulos correspondientes, están aquí, la definición, están a un solo lado de la secante, pero uno está dentro de las paralelas y el otro está fuera de las paralelas. Por decir, el 1 con el 5. Uno está afuera y el otro está dentro, pero a un mismo lado de la secante. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 5 tienen igual medida. Seguimos. Ahora, vamos a ver que el otro correspondiente sería el 2 con el 6. O sea, este con este tienen igual medida. El ángulo 2 es igual al ángulo 6. Otro que es correspondiente, el 3 con el 7, como en este caso habíamos visto, ¿verdad? Muy bien, el ángulo 3 es igual al ángulo 7. Sus medidas de sus ángulos son iguales. Y por último tenemos al último ángulo correspondiente, que sería el 4 con el 8. Muy bien, ahí está. Tenemos entonces ahí a todos los ángulos correspondientes que se han formado al cortar dos paralelas con una secante. Bien, veamos ahora los ángulos conjugados. Habíamos dicho que los ángulos conjugados, como en este caso, que se está sumando un ángulo agudo más un ángulo obtuso. Van a formar un ángulo llano, es decir, la suma de estos dos es igual a 180 o estos dos ángulos son suplementarios. Entonces, venimos aquí y decimos, claro, tenemos que sumar 3 más 6 y 3 más 6 es igual a 180. El otro que vamos a sumar va a ser 2 con el 7, ¿verdad? Porque son ángulos conjugados externos. El 1 con el 8 también sumaremos. Muy bien, porque también son ángulos conjugados externos. Y los conjugados internos, por último, serían el 4 más el 5. Es decir, un ángulo agudo más un ángulo obtuso me tiene que dar igual a 180. Vemos aquí claramente que no es ninguna propiedad, pero vemos claramente que aquí van a sumarse un ángulo agudo más un ángulo obtuso, 180. Entonces, en este caso, estamos viendo a los conjugados, o sea, a los que se encuentran dos dentro de las paralelas, como en este caso. O a este que se encuentran dos, pero fuera de las paralelas. Entonces, empecemos. El primer conjugado será 1 con el 8. ¿Correcto? Entonces veamos, 1 más la medida del ángulo 8 es igual a 180. Sigamos, el 2 más el 7 es igual a 180. El otro, muy bien, el 3 con el 6, profe, muy bien. La medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 6 es igual a 180. Nos estamos olvidando de un último, muy bien, el 4 con el 5. Sumamos esos dos ángulos y nos debe salir 180 grados. Muy bien. Entonces, repasemos un poco. Que los ángulos alternos están uno a un lado de la secante y el otro está al otro lado de la secante. Cuando es dentro de las paralelas son ángulos alternos internos. Y cuando están fuera de las paralelas, como en este caso el ángulo 1 y el ángulo 7, entonces estos dos son alternos, pero son alternos externos, tienen igual medida.
Lo que se quiere indicar es eso, la relación que cumplen cada uno de estos ángulos, si son iguales o si es que la suma es igual a 180 grados. Muy bien, sigamos entonces. Ahora vamos a ver las propiedades de los ángulos que se forman entre dos paralelas y secantes. Por ejemplo, aquí ya tengo ya de esta forma. Si L1 es paralelo a L2, mira, tengo dos paralelos y aquí se han formado ángulos, ¿verdad? Y vamos a ver, esos dos ángulos que están apareciendo, es decir, el ángulo alfa y el ángulo teta, vamos a sumar y me debe de dar igual a este ángulo que está aquí. Entonces, en conclusión sería que X es igual a la suma de alfa más teta. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí un ejercicio de aplicación. Nos dice calcular X si L1 es paralelo a L2. Para aplicar este mismo criterio, profe, mira, aquí está 55, yo lo quiero aquí, pero tú sabes que estos dos ángulos miden igual. ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. Muy bien. Y aquí también hay una condición, que este es 45 y entonces también debe ser 45. Debe ser opuestos por el vértice. Empecemos entonces. Aquí 55, aquí también será 55 por ser opuestos por el vértice. Aquí es 45, aquí también trasladaré 45 por ser opuestos por el vértice. Y la suma de estos dos me sale este, ¿verdad? ¿Sí o no? De acuerdo a la propiedad. Es similar. Entonces, 55 más 45 es igual a 100. Y ahora, yo podré hallar X, claro, porque si yo sumo 100 más X más este ángulo, estos dos ángulos son suplementarios. La suma, ¿cuánto sería? 180 grados. Muy bien. 180 grados esos dos ángulos, por lo tanto, entonces, X, ¿cuánto valdrá? Correcto, X vale 80. Qué fácil, ¿verdad? Sigamos viendo algunas propiedades también. Tenemos aquí L1 es paralelo a L2. Entonces, la propiedad que me dice, wow, tengo muchos ángulos aquí. Tengo alfa, tengo beta, tengo teta, por el otro lado tengo z, tengo y y tengo x. ¿Qué es lo que me dice la propiedad? A ver, digamos. Ah, que los ángulos que vienen de este lado, es decir, x, y, z, los sumas, y va a ser igual a los ángulos que vienen del otro lado, es decir, a alfa más beta más teta. Entonces, quedará así, que la suma de los ángulos que vienen de este lado, es decir, x más y más z, es igual a la suma también de los ángulos que vienen de este otro lado, es decir, alfa más beta más teta. Correcto, muy bien. Ahora veamos un ejercicio de aplicación a esta propiedad. Me dice, calcula X si L1 es paralelo a L2. Tengo que L1 y L2 son paralelos. Debe de cumplir esta propiedad. Pero yo tengo un ángulo aquí, otro ángulo de este lado y de este lado, de este lado, pero me falta de este lado, porque las paralelas son estas dos. Ah, aquí está el 30. Y como en el caso anterior diremos que este ángulo es igual a este. ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. Entonces pondré 30 a este lado. Ahora sí puedo aplicar la propiedad, es decir, los ángulos, la suma de los ángulos que vienen de este lado será igual a la suma de los ángulos que vienen del otro lado. Entonces diré, voy a sumar, ahí está, 2x más 10, sumaré 2x más 10, y debe ser igual a ¿quién? Correcto, a los ángulos que vienen del otro lado. Entonces sería igual a la suma de más 30 más 30 más 40. Ahí está. Quedaría entonces mi ecuación de esta manera. Aquí lo que hay que hacer es simplemente reducir términos semejantes con numéricos. En este caso, 2x más x serían 3x. Te sumo 30 más 30, 60 más 40, 100. Como este 10 pasa a restar al 100, serían 90. Entonces 3x igual a 90. Correcto.
Entonces, este 3 ahora pasa a dividir al 90. Quedaría entonces x igual a 30. ¡Qué fácil!, ¿verdad? Veamos otra propiedad. Aquí tenemos, nos dice si estas dos rectas son paralelas, y los ángulos que se van a formar aquí, estos tres, dice que van a, cuando es de esta manera, entonces significa, dice que delta más beta más teta es igual a 360 grados. Teta más beta más delta es igual a 360 grados. Muy bien, hemos aprendido algunas propiedades sobre los ángulos que se forman entre dos paralelas y unas secantes. Veamos aquí, vamos a aplicar lo aprendido hasta este momento. Vamos a resolver algunos ejercicios. Dice, si L1, calcular X, si L1 es paralelo a L2. Siempre esa es la condición. Si no, no se podría resolver. Aquí me da L1 y L2. Estas dos líneas son paralelas y esta es la secante. Aquí se han formado ángulos que estamos viendo de color azul y de color amarillo. Y me está pidiendo que haya X. Pero recuerda, ¿cómo puedo hallar X? Tengo que buscar la relación, la conexión con este ejercicio. Aquí hay una condición que yo me acuerdo, por ejemplo, la suma de dos ángulos internos es igual al externo. Entonces pondré eso, que alfa más beta es igual a X. Recuerda, estamos aplicando esta propiedad, que la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo. En este caso, delta más beta debe ser igual a X. X es igual a delta más beta. En este caso, vamos a aplicar también esto, que alfa más beta va a ser igual a X. Muy bien. Ponemos entonces nuestra primera condición, que alfa más beta sea igual a X. Ahora, tenemos que recordar lo que hemos aprendido en las propiedades con ángulos formados con dos paralelas y una secante. ¿Como cuál, profe? ¿Te acuerdas? Si este ángulo agudo sumadas con este ángulo obtuso, ¿cuánto nos daba la suma de todo esto más todo esto? Ah, claro, sí, muy bien. Entonces sería 2 beta más 2 alfa o 2 alfa más 2 beta es igual a 180, ¿te acuerdas? Ponemos entonces esa condición, que 2 alfa más 2 beta es igual a 180. Mira, aquí puedo sacar mitades, entonces voy a sacar sus mitades. Mitad, 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 entonces me va a quedar alfa más beta es igual a 90. Pero mira, vuelve aquí a esta condición, que dice que X es igual a alfa más beta, y alfa más beta es igual a 90. Entonces, por lo tanto, voy a decir que X va a ser igual a 90. ¡Qué fácil!, ¿verdad? Sigamos viendo algunas aplicaciones de lo que hemos aprendido. Miren, dice, calcular X si L1 es paralelo a L2 y L3. Aquí me da el ejercicio. Aquí tengo L1, L2 y L3, son paralelos. Mira, se han formado, aquí hay un ángulo que es 70, aquí hay 10, aquí hay X. ¡Wow! Este ejercicio lo podemos resolver de muchas maneras. En geometría no hay un solo proceso, hay muchos procesos, depende de cada uno, de cómo vea el ejercicio. Mira, voy a copiar el ejercicio, aquí he puesto 70, 10, X. Bueno, L1 es paralelo a L2 y L3. Esa es la condición. A ver, lo que voy a aplicar aquí primero va a ser lo siguiente. Si este es 70, esto también sería 70. ¿Por qué sería 70? Muy bien. Si este es 70, esto también sería 70 por ser alternos internos. Veamos. Todo eso es igual, ¿verdad? Alterno interno, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Muy bien, eso sería por ser alternos internos, 70. Mira, aquí vemos 10. Todo esto es 70. Aquí vemos 10. Y esto lo que sobra, ¿cuánto será? Muy bien, eso será 60 grados. Y ahora te acuerdas que si sumábamos estos dos, ¿cuánto nos tenían que dar? ¿Te acuerdas? Sí, si sumábamos estos dos, por ser conjugados internos, si sumamos, correcto, nos debe de salir 180 grados, es decir, 60 más X es igual a 180
grados. Por lo tanto, 60 pasa a restar y x nos quedará que es igual a 120. ¡Qué fácil! Pero no solamente se puede resolver con ese procedimiento. Ya te he dicho, en álgebra, en geometría, hay muchos procesos que tú puedes aplicar. Muchos procesos. Veamos, tenemos aquí el mismo ejercicio. Vamos a resolver de distinta manera. Tenemos aquí 70, 10x. Lo que nos pide es este, ¿verdad? Que L1 es paralelo a L2 y L3. Es el mismo ejercicio. No hemos cambiado de nada. Vamos a tomar otros criterios para resolver el ejercicio. Mira, en este caso vamos a alargar esto. ¿Te has dado cuenta? Hemos alargado esto. ¿Para qué hemos alargado eso? Hemos formado un triángulo aquí. ¿Te has dado cuenta? Mira, aquí ves, es un triángulo. Y ahora este ángulo con este ángulo van a ser iguales por ser correspondientes a un mismo lado de la secante. Uno fuera de la paralela y otro dentro de la paralela. Son iguales, ¿verdad? Estos dos. Y lo he trasladado aquí. ¿Para qué lo he trasladado? Voy a seguir utilizando el mismo criterio. La suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo. Mira, y si esto es 70, ¿cuánto será este ángulo de aquí? Sí, ese ángulo que estamos sombreando. Todo es 180, entonces ¿sería cuánto? 110. Ahora si yo sumo este ángulo más este ángulo, debe ser igual a este ángulo, ¿verdad? Si yo sumo dos ángulos internos, debe ser igual al ángulo externo. Vamos a volver a recordar esta propiedad. La suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo. En este caso, x es igual a la suma de estos dos, a delta más beta. En este caso, x es igual a la suma de estos dos, es decir, 10 más 110 es igual a 120. Correcto. Ahora vamos a copiar el mismo ejercicio aquí y vamos a ver otro criterio. Podemos ver aquí que L1 es paralelo a L2 y el paralelo a L3. Este es 70, aquí tengo 70, este es 10, aquí también le he puesto 10. Este de aquí es X y aquí también le he puesto X. Muy bien, y ahora vamos a resolver. Mira, esto ha tenido una forma muy distinta de resolver de esta. Y esta tercera vamos a ver si se parece o no. Mire, lo que vamos a tener en criterio aquí es simplemente lo siguiente. Si este era 70, ¿esto cuánto sería? Por ser ángulos conjugados internos, estos dos cuántos deberían de sumar. Si este era 70, es para que sea 180, muy bien. Tendrían que sumar ¿cuánto? 180. ¿Cuánto falta para 180 si ya tengo 70? Correcto, me falta 110. Quiere decir que si este es 70, este es 110, porque los dos tendrán que sumar 180, porque esa es la propiedad de los ángulos conjugados internos. Ahora, veamos, el 110 vamos a sumar con el 10. Ahí está. 110 con el 10, todo eso ¿cuánto sería? Muy bien, sería 120. Ahora, si tú te has dado cuenta, esta es la L2 con L3 son paralelos. Este con este de aquí, ¿qué son? Muy bien, estos son alternos internos. Entonces, estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, X es igual a 120. ¡Qué fácil!, ¿verdad? Espero.